Saludos y bendiciones, amados hermanos. Les habla el pastor Samuel González Gotay, pastor en la Iglesia de Dios Pentecostal MI Pargales Río Piedras. Damos gracias al Señor por la bendición y oportunidad de poder llegar hasta sus hogares para compartir la lección bíblica. Enviamos saludos a cada uno de los hermanos que forman parte de la comunidad de fe de la iglesia de Park Gardens. Esos saludos se extienden no solamente a aquellos que tienen la oportunidad de llegar hasta el lugar de adoración, sino a aquellos que nos siguen a través de las redes sociales. Para todos ustedes, nuestros saludos y bendiciones de parte de la familia pastoral y de la iglesia en general. Queremos enviarles saludos especiales, amén, a cada uno de los líderes de la iglesia local, gloria al nombre del Señor, aquellos que regularmente comparten las lecciones bíblicas, amén, como la hermana Ivette Pérez Martínez, al hermano Luis Rivera Pereira, el hermano Orlando Padilla y la hermana Luz Milagros Soto. Para ustedes, amados hermanos y maestros, también van nuestros saludos y bendiciones. Queremos en esta hora, de igual forma, extenderle nuevamente nuestras felicitaciones a todos aquellos que han cumplido años durante el mes de mayo. Nuestras bendiciones y felicidades para todos ustedes. Amén. Doy gracias al Señor por las expresiones de afecto, amor y cariño de la iglesia de Park Gardens hacia este servidor, hacia su pastor, donde reconocieron, amén, el cumpleaños del pastor, amén, el pasado domingo, amén. Así que damos gracias al Señor. El cumpleaños fue el 19 de mayo, pero la iglesia se adelantó para poder darnos esa celebración. Así que mis más sinceros deseos de bendición y prosperidad para toda la iglesia y el cuidado que tienen hacia el pastor y la familia pastoral. Gracias por su amor incondicional hacia la obra del Señor y hacia la familia pastoral. Quiero compartir la palabra del Señor usando como base el libro de Job, y vamos a dar lectura en Job capítulo 1, versículos del 1, amén, hasta el 3, gloria al nombre del Señor. Job capítulo 1, versículos del 1 al 3. Compartimos esta palabra bajo el tema: Dios no tiene la culpa de nuestras calamidades o tragedias. Dios no tiene la culpa de nuestras calamidades o tragedias. Las tragedias, calamidades, situaciones que pasamos como individuos, como familia, Dios no tiene la culpa. Dios espera de nosotros nuestra adoración en medio de esa situación de tragedia, dolor y calamidad. Para nosotros, en medio de esa situación de tragedia y dolor, tener la confianza en el Dios Todopoderoso, esperar en Él para ver realidad el cumplimiento de sus planes, extendiendo sobre nuestras vidas su bendición, su restauración y prosperidad. La restauración, bendición y prosperidad para nuestra vida y la vida de nuestra familia que sufrió esa tragedia, esa pérdida, ese impacto de una gran calamidad o situación inesperada. Para ello vamos a usar el ejemplo de Job, que está en el libro que lleva su nombre, Job capítulo 1, versículos del 1 al 3. Dice la palabra del Señor: hubo en la tierra de Uz un varón llamado Job, y era este hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Y le nacieron 7 hijos y 3 hijas. Su hacienda era de 1000 ovejas, 3000 camellos, 500 yuntas de bueyes, 500 astas y muchísimos criados.
y era aquel varón más grande que todos los orientales. Cuando dice que era aquel varón más grande que todos los orientales, se está refiriendo a que Job era el hombre más rico de todo el oriente. Era un hombre intachable, de absoluta integridad, y el libro comienza describiendo la condición de Job, su condición como hombre, la composición familiar, una composición, amén, de una familia grande, tenía muchas posesiones, amén, tenía Job un renombre, es una descripción, un resumen de vida y un estado de cuenta de las posesiones de Job, tanto materiales como familiares, y de su posesión mayor, que era una relación intachable de integridad absoluta hacia Dios. Nos dice la Biblia que este hombre, en ese escenario que nos podemos ubicar nosotros en la comunidad de Job, Job tenía una posición de privilegio. Él y su familia era el hombre más rico de toda aquella tierra. Usted puede identificar hoy de una u otra manera quién es la persona más rica, de más renombre en su comunidad, en su país o en el mundo. El mundo, ahora mismo hay distintas estadísticas que recogen no solamente el nivel de pobreza de las personas, hay estadísticas que recogen quiénes son las personas más acaudaladas, más ricas del mundo. Sin embargo, nos dice el libro de Job que un día llegó para Job, para su familia, para todo lo que tenía, el día de la mala noticia, el día de la tragedia, el día de la calamidad. Llegaron a la vida de Job mensajeros que llevaron malas noticias. ¿Has recibido la visita de algún mensajero con una mala noticia, con una noticia que significa para tu vida o para la vida de tu familia una tragedia, una calamidad, un dolor inesperado? A Job, el hombre más rico de toda aquella región, el hombre con una familia hermosa, el hombre con una relación intachable hacia Dios, un hombre perfecto y recto, de absoluta integridad, le llegó el momento de la tragedia, le llegó el momento de la calamidad, le llegó el momento del dolor, de la pérdida total para su vida. Dios no tiene la culpa de las situaciones de tragedia, de dolor, de pérdidas que nosotros enfrentamos. Dios no tiene la culpa de la tragedia que estás viviendo, de el momento de calamidad que estás pasando tú o algún ser querido o algún familiar. Dios no tiene la culpa. Asimismo lo reconoció Job. Job, luego de escuchar aquellos 4 mensajeros de dolor, mensajeros de sufrimiento, mensajeros de situaciones de calamidad, luego de escuchar aquellos mensajeros, Job tuvo una expresión de gratitud, de adoración hacia el Dios al cual él servía, hacia el Dios que le había provisto de todo lo que él podía disfrutar.
¿Cuál ha sido nuestra actitud en medio de las situaciones de dolor, tragedia, sufrimiento y pérdida que enfrentamos como individuos, que enfrentamos como familia, que enfrentamos como comunidad de fe, que enfrentamos como país, como sociedad? ¿Cuál ha sido nuestra actitud hacia Dios? Hemos estado en la actitud de adorar a Dios en medio de la tragedia, del dolor, de la calamidad, de esperar en Él por su provisión y de entender que Dios tiene un plan en toda situación que enfrentamos? ¿O ha sido nuestra actitud en acusar a Dios, en responsabilizar a Dios de todo lo que estamos viviendo, de todo aquello que nos ha ocasionado dolor, sufrimiento, agonía, tragedia, calamidad, pérdida? Job, al momento de recibir el primer mensajero, ¿cuándo fue que llegó el primer mensajero de malas noticias a tu vida? ¿Cuántos mensajeros de tragedias, de calamidades has tú recibido en tu vida? Dice la Biblia en el libro de Job, capítulo 1, versículo 14, hablando del primer mensajero que recibió Job. Y vino un mensajero a Job y le dijo: estaban arando los bueyes y las asnas paciendo cerca de ellos, y acometieron los sabeos y los tomaron, y mataron a los criados a filo de espada. Solamente escapé yo para darte la noticia. Oiga, el primer mensajero le llevó noticias de aquellas posesiones que tenía Job, de aquellos numerosos criados que él tenía, cómo fue perdiendo todo paso a paso. ¿Qué mensajero ha traído noticias a tu vida para indicarte alguna pérdida? Un mensajero de tragedia que te ha tenido que decir: has perdido, y aquí te indica la mala noticia. Has perdido la salud, has perdido tu capacidad económica, has perdido el trabajo, has perdido un ser querido, has perdido, la confianza. Qué mala tragedia te ha presentado el mensajero en tu vida. Aún estaba, dice la Biblia, el versículo 16, aún estaba ese mensajero hablando cuando llegó el segundo mensajero y le dijo a Job: fuego de Dios cayó del cielo y quemó las ovejas, a los pastores y los consumió. Solamente escapé yo para darte la noticia. Oiga, no solamente había llegado un mensajero de dolor y de calamidad, sino que llegó otro. A veces pensamos: Dios amado, no esperaba esta noticia. Y sobre esa mala noticia recibimos una que sobrepasa en dolor y en tragedia la primera. Sin embargo, aunque las tragedias vayan en escalada, aumentando, de la misma forma debemos creer que la misericordia, la gracia y el propósito de Dios en nuestra vida y su amor no van a disminuir. Al contrario, han de aumentar para nuestra vida, porque Dios no tiene la culpa de lo que nos acontece. Dios tiene un plan para tu vida. Dios tiene un plan para los tuyos. ¿Lo puedes creer?
lee la historia de Job que estamos compartiendo, de tenerlo todo a perderlo todo, de ser el más rico en convertirse en el más pobre y miserable de los orientales, de tener una familia numerosa a no tener nadie en la familia, de tenerlo todo a no tener nada. Solamente en aquel día, dice la Biblia, que se acercaron a Job 4 mensajeros. Todavía estaba el segundo mensajero hablando, dice la Biblia en el versículo 17, el primer capítulo de Job. Todavía estaba el segundo mensajero hablando cuando vino el tercero diciendo: los caldeos hicieron 3 escuadrones y arremetieron contra los camellos y se los llevaron y mataron a los criados a filo de espada, y solamente escapé yo para darte la noticia. Oiga, una tragedia tras otra. Indique a la Biblia que entre tanto que aquel tercer mensajero de malas noticias hablaba, oiga, allí en la presencia de Job no sabemos la expresión en el rostro de Job, no sabemos la expresión en el rostro de aquellos 3 mensajeros, pero el cuadro, la escena era de asombro, de espanto, de dolor, de un impacto, porque las noticias trágicas traen un impacto a nuestra vida. Pero la palabra que ha sido sembrada, la palabra que ha sido ubicada en nuestros corazones, ese fundamento de la palabra, esa presencia del Señor en nuestras vidas y de su Espíritu Santo, nos trae paz, fortaleza y esperanza para el plan que Dios tiene para nosotros en medio de la tragedia que vivimos. El cuarto mensajero, mientras hablaba el tercer mensajero, llegó el cuarto mensajero. Oiga, Job pensaría: ¿qué más me falta escuchar? Como familia, ¿qué más nos falta escuchar? Como individuos, ¿qué otra cosa tenemos que vivir? Nosotros en Puerto Rico hemos pasado por distintas situaciones inesperadas. Huracanes, terremotos, pandemias, crisis familiares, emocionales. Pero sabemos que hay un Dios de propósitos, de planes para nuestras vidas y para la vida de nuestra familia. Aquel cuarto mensajero llegó y le dijo a Job: óigame, no es fácil llevar noticias, porque cualquiera lleva una buena noticia, pero qué difícil es para nosotros ser mensajeros de malas noticias. El creyente, nosotros, los discípulos del Señor, la iglesia del Señor, debemos ser mensajeros de buenas nuevas, de buenas noticias. Hay siempre hombres y mujeres dispuestos a ser portavoces, mensajeros de malas noticias. Hay mensajes que en lugar de atraer a los hombres, a las familias, a los pies de Jesucristo, llegan con mensajes de tragedia, de dolor, de sufrimiento. Y sí, la palabra indica la condición del hombre, le señala el pecado, pero debemos también darle a las personas el mensaje de restauración, de perdón, de sanidad, de esperanza para la crisis que estamos enfrentando. Aquel cuarto mensajero llegó con la siguiente noticia a Job: tus hijos, tus hijas estaban comiendo y bebiendo vino
en casa de su hermano, el primogénito, y un gran viento vino del lado del desierto y azotó las 4 esquinas de la casa, la cual cayó sobre los jóvenes y murieron. Y solamente escapé yo para darte la noticia. ¿Cuántos mensajeros han llegado a tu casa? ¿Cuántos mensajeros han llegado con noticias inesperadas? Aquellos hombres en aquel escenario junto a Job, no sabemos si se abrazaron todos, si se echaron a llorar. Aquellos 4 hombres tenían un testimonio de vida que ya otros no podían compartir. Aquellos 4 mensajeros habían dado malas noticias, pero en ellos había la esperanza de vida. Estaban vivos, estaban contando lo que estaba pasando. Tú podrás estar contando la tragedia que estás pasando, pero sabes una cosa, estás vivo, y al igual que Job, en medio de aquella calamidad, en medio de aquella tragedia, pudo adorar y bendecir el nombre del Señor. Job dijo luego a estos 4 hombres: Jehová dio, Jehová quitó. El Señor me lo dio todo, el Señor me lo ha quitado todo. Desnudo vine a esta tierra y desnudo partiré de ella. Vine sin nada y asimismo me iré. No estoy aferrado a nada. En medio de la calamidad, dijo Job, sea el nombre de Jehová bendito. Dice la Biblia que Job, en medio de esa aflicción, no, dice el versículo 4, no atribuyó despropósito alguno. No atribuyó despropósito alguno de lo que estaba pasando. Job capítulo 42, versículos del 10 en adelante, dice la Biblia, el versículo 10, y quitó Jehová la aflicción de Job cuando él hubo orado por sus amigos, y aumentó al doble todas las cosas que habían sido de Job. Aumentó al doble todas las cosas que habían sido de Job. Recuerde que en el capítulo 1, amén, en el versículo 3, el versículo del 2 en adelante, perdón, comienza a enumerar el inventario de las posesiones de Job, tanto de sus hijos, de sus ovejas, de sus camellos, de sus bueyes, de sus asnas, de sus criados. El Señor dijo: lo perdió todo, pero te lo voy a multiplicar al doble. ¿Qué estás esperando de parte del Señor? Que aumenten las tragedias. Pídele al Señor que aumente la bendición que tú tenías antes del momento de la tragedia, que la aumente al doble. Espera lo mejor de Dios para tu vida en medio de la calamidad, en medio de la tragedia. Dice el versículo 12 del capítulo 42, y bendijo Jehová el postrer estado de Job más que el primero, porque tuvo 14,000 ovejas. Primero tenía 7, ahora tiene 14,000 ovejas, 6,000 camellos, 1,000 yuntas de bueyes y 1,000 asnas. Y adicional, dice la Biblia, y tuvo 7 hijos y 3 hijas. Aumentó al doble todas las cosas que habían sido de Job. ¿Qué esperas recibir de parte del Señor? El enemigo no quiere que tú tengas nada, pero Dios quiere que tú tengas esperanza en Él. Ora, adora su nombre en medio de la calamidad, en medio de la tragedia, y espera en Dios, porque Dios no tiene la culpa, Dios tiene un plan para tu vida. Dice la Biblia: después de esto vivió Job 140 años y vio a sus hijos
y a los hijos de sus hijos hasta la cuarta generación. Y murió Job viejo y lleno de días. Dios tenía un plan para la vida de Job y tuvo que pasar por una calamidad para poder disfrutar y ver la grandeza y la plenitud del Dios al cual él servía de manera íntegra, de manera intachable. En medio de la tragedia, Dios lo bendijo en sobreabundancia. Dice que vivió, después de esa calamidad, vivió mucho. Espera en Dios en medio, después de la calamidad que estás viviendo. No esperes vivir poco. Dile a Dios, extiende mis años. Dice la Biblia que Job llegó a ver a sus hijos, sus nietos, sus bisnietos y sus tataranietos. Luego murió siendo muy anciano, después de vivir una vida larga y plena. Disfrutó una larga vida y murió en plena ancianidad. ¿Qué esperamos en Dios? ¿Esperamos ver el cumplimiento de sus promesas en nuestra vida? ¿O en medio del dolor, en medio de la tragedia, en medio del sufrimiento, lo vamos a culpar a Él? ¿Lo vamos a hacer responsable de todas nuestras situaciones? ¿O vamos a adorarle y esperar ver sus propósitos, sus planes hechos realidad en nuestra vida? Quiere el Señor que nosotros, en lugar de señalar a Dios y responsabilizarlo de nuestras calamidades, de nuestras tragedias, de nuestras pérdidas y sufrimientos, nosotros podamos ver a un Dios que obra en favor nuestro en medio de nuestras tragedias, en medio de nuestro dolor, en medio de nuestra calamidad. Oramos al Señor creyendo que así como Job experimentó esa bendición de identificar a un Dios con propósitos en medio del sufrimiento, que nosotros también podamos hacer lo mismo. Oramos al Señor y le decimos: Señor, gracias por lo que tienes preparado para mí luego de este sufrimiento, luego de esta tragedia, luego de esta calamidad. Padre y Dios Todopoderoso, te damos gracias por esta oportunidad de compartir tu palabra con tu iglesia. Gracias por sus familias. Gracias, Dios amado, porque tu iglesia, tus hijos, en medio del dolor, en medio de la tragedia, en medio de la calamidad, esperamos en ti para ver el cumplimiento de tus propósitos y de tus planes. Así lo creemos y te damos gracias en el poderoso nombre de Jesucristo. Amén. Damos gracias al Señor por esta hermosa bendición. Aunque experimentes pérdidas, espera el cumplimiento del plan de Dios para tu vida. Te invitamos para que nos visites, Iglesia de Dios Pentecostal, Park Gardens Río Piedras. Estamos ubicados en la Marginal 181 frente al centro comercial de Park Gardens en Río Piedras. Nos puedes seguir a través de las redes sociales buscándonos iglesiaparkgardens.com y nos puedes buscar en la plataforma de YouTube como Iglesia Park Gardens. Bendiciones para todos. Espera un milagro, espera el plan de Dios para tu vida. Dios te bendiga.